Disculpa si te presento como que no te conozco, es una pieza de circo contemporáneo. Hemos partido del circo como técnica y como lenguaje básico, aunque luego lo mezclamos, trabajamos con otras técnicas como la danza o el teatro. Es un espectáculo que habla sobre la identidad. En los ensayos y en el proceso de creación partimos del movimiento y eso nos llevó a esta búsqueda de la identidad como concepto y a desarrollarlo a través del movimiento. A través del movimiento hemos encontrado escenas o relaciones entre nosotros, como personajes en escena, que nos llevaban siempre al concepto de identidad, a quiénes somos con respecto a los demás y a quiénes somos con respecto a nosotras mismas. Bueno, el proceso de creación han sido 3 años de exploración, del cual hemos partido de improvisaciones y básicamente es como que el tema nos vino. Nosotros no escogimos el tema, sino que del movimiento físico hemos descubierto que queríamos hablar de nosotros, de cómo nos definimos en torno a lo que nos rodea. Hubo muchas colaboraciones y muchos apoyos durante todo el proceso. Nos ves a 2 en escena, pero detrás de la obra hay 50 personas apoyando y empujando el carro. Establecemos estos diálogos de personaje en el que en realidad tampoco queremos dar un sentido unívoco a las escenas, sino que preferimos que sea el espectador o espectadora quien desarrolle la historia y lo interprete a su manera. Curiosamente, para mí es la primera vez que los referentes no tienen que ver directamente con la escena. Hemos tenido referentes de artes plásticas, fotografía, de pintura, como Magritte o Chema Madoz, que a través de juegos visuales generan escenas oníricas, donde también la interpretación pues, queda un poco a cargo de quien lo está viendo. Venida al Carme Teatre. ¡No os lo perdáis!